Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, yo creo que merecía la pena escuchar a todos los ponentes y dejaros tiempo para poderlo hacer. Y vamos a ir directamente a lo que sería el turno de debate directamente con vuestras preguntas, ¿no? Así que estamos abiertos. ¿Quién quiere comenzar? El micro lo tenemos preparado. ¿Alguna cuestión en relación con cualquiera de los temas que hemos abordado, de los diferentes tipos de producto? Bueno, yo creo que hay se han planteado y se han puesto sobre la mesa cuestiones muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es cada uno de los productos. A mí, si hiciéramos repaso y fuéramos revisando un poco las intervenciones, ahí me ha quedado un tema en la parte de cultura que me hubiera gustado conocer más, ¿no? Y es un poco, hemos hablado mucho de todo el trabajo que habéis hecho, de cómo habéis organizado el museo, las actividades que se generan de cara al turista y tal, pero ¿cuál es el perfil de ese turista que tenéis en el museo? ¿Cómo lo habéis identificado? ¿Qué busca? ¿Se oye esto? Sí. ¿Se oye? Sí, estamos justo empezando a hacer estudios de públicos. Antes lo hablaba con mi compañera del IBAM. Teníamos hasta ahora siempre estudios sociodemográficos en los que nos daba el perfil. Básicamente, el dibujo es que el turista internacional visita la permanente y el nacional visita las exposiciones temporales. Estamos trabajando desde que iniciamos el plan de marketing en aumentar, en captar turismo internacional para visitar la permanente, porque en ese recinto tenemos una capacidad de crecimiento mucho mayor y vamos poco a poco avanzando. Pero además hemos empezado recientemente a hacer estudios para intentar identificar los perfiles de públicos que nos visitan, y es muy interesante porque nos permite construir el Customer Journey del que estamos hablando en realidad en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, uno de los perfiles muy interesantes para el museo, Marc, que no es el mayoritario, es quizá el más pequeño, pero es muy importante, es el del turista de negocio, que aprovechando que viene a hacer un congreso o a celebrar un evento, se pasa por el museo y hace una primera visita, y a lo mejor viene de Canadá o de Holanda, no conocía el museo, y ese es un prescriptor magnífico para después venir en modalidad de turismo de ocio con su familia o con sus amigos. Conocer los públicos realmente es lo que alguien ha dicho aquí, ¿no? La diferencia es que estamos poniéndonos desde el punto de vista del público y no solo del producto, y somos el engranaje entre las dos cosas para llevar lo uno a lo otro. Entonces, sí, los perfiles de públicos y el viaje que hacen por la ciudad es justo lo que necesitamos trabajar con determinación y con mucha precisión para poder ofrecer lo que necesitamos cada uno y hacer que el destino y la ciudad entera… Yo estoy fascinada con lo que ha contado del running mi tocaya Elena, porque verdaderamente es como hacer la ciudad. Habéis hecho un mapa de la ciudad de la nada, ¿no? O como dices tú, a lo mejor existía, pero lo habéis dibujado, lo que ya existía, y eso es nuestro trabajo, ¿no? Y al final, ¿hay alguna otra cuestión? Vale, vamos a ir.
Vale, es que sin las gafas es por coquetería, no me las pongo por... Efectivamente, es decir, una de las líneas de trabajo más interesantes que han desarrollado muchas ciudades es desarrollar eventos gastronómicos como, bueno, en realidad los eventos deportivos en el fondo van en la misma lógica, ¿no? Y hay ciudades que están haciendo eventos muy interesantes. La tendencia, como os comentaba en la intervención, es que estamos pasando de un concepto de evento más profesional a eventos más extendidos por la ciudad, que salen de los muros de los palacios de congresos, se extiende por la ciudad, incorporan a los barrios, incorporan a muchos actores diferentes y están dirigidos más al público final. Yo creo que, además tenemos un ejemplo fantástico en la mesa, que se lo podías haber preguntado a Elena. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de cómo convertir un evento gastronómico que estaba siempre pensado por el público profesional, como era el Madrid Fusión, que era un evento que sí, que ponía en los telediarios posiblemente de muchos lugares del mundo Madrid como capital gastronómica, porque ahí estaban los grandes cocineros mundiales compartiendo información, debatiendo, reflexionando, pero era un evento que se quedaba dentro de los muros del Palacio de Congresos. No el de Castellana, sino el de Aloe y Fema, que tenemos un experto en maíz. Y lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid con muy buen criterio, es decir, oye, en paralelo a este evento profesional en el mundo de la gastronomía, voy a desarrollar el Gastrofestival y voy a tratar de incorporar al conjunto de la ciudad, aprovechando que tenemos aquí a grandes cocineros, a grandes cocineras y a grandes actores del mundo de la cocina y de la gastronomía a nivel mundial, cómo hacemos que esto se propague y se extienda al conjunto de la ciudad. Y claro, la primera tentación pudo haber sido, vamos a hacer una semana durante el evento para que los restaurantes hagan una oferta especial, que también. Yo creo que lo que ellos hicieron fue ir un paso más allá, de añadir un toque de sofisticación e incorporaron a museos como Thyssen. De hecho, es decir, gracias a que ellos se incorporaron, después el Prado también trató de... Ellos fueron pioneros desde el mundo de la gente cultural en participar en un evento gastronómico, pero al final el resto de espacios culturales de Madrid se vieron forzados a decir, oye, si Thyssen ha hecho una visita guiada en torno a la gastronomía, pues el Prado no va a ser menos. Y efectivamente era muy divertido ver el contraste entre el Thyssen y el Prado, cómo representaba dos modelos museísticos distintos. Uno, en el Prado tú podías observar cómo había ido la evolución de la gastronomía desde las perspectivas de la clase dirigente, de los que han gobernado el mundo en los últimos 600, 800 años, y está fenomenal. Y en el caso del Thyssen lo veías desde el otro lado, con lo cual era fantástico, por ejemplo, observar la evolución de la gastronomía en la época de Rinconete y Cortadillo, en el mundo de Cervantes, cómo se veía la gastronomía desde la perspectiva del poder y cómo se veía desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, va a decir, crear eventos en que vincule la gastronomía con otros elementos culturales del territorio, extenderlos, sacarlo de los espacios congresuales y yo, por mi experiencia de cliente, sí que observo que en Valencia en los últimos años, esto lo puede vender mejor Tony que yo, pero sí que he visto una mayor presencia de Valencia en eventos gastronómicos de cierto nivel. Y aquí yo creo que el compromiso que hay entre la Administración y, por ejemplo, el colectivo de cocineros de la ciudad es extraordinario y están pasando cosas muy interesantes, ¿no? Yo he disfrutado como consumidor y como cliente de algunas de las jornadas que hacéis, de Restaurant Week, y son fantásticos. Pero yo creo que, fíjate, ahora hablando de música, es decir, estos días se estaba celebrando en Vigo, en torno de Vigo, un festival de música que se llama Porta América. Y precisamente lo que caracteriza es que no estás muy seguro si estás en un festival de música o un festival de gastronomía, porque siempre participan entre 20 y 30 cocineros a nivel mundial, que en paralelo a las sesiones de los DJs, pues hay sesiones de los cocineros. Por lo cual, estamos haciendo eso, eventos cada vez más sofisticados, más complejos y más en que participan más actores. Desde el punto de vista de lo que estás planteando, en cuanto a Valencia, cómo quiere posicionarse, qué está haciendo, cómo... Dentro de la línea que estamos poniendo en marcha de programas de producto, uno de los que ya está en funcionamiento y que ya tiene más de 120 empresas formando parte de él es el de gastronomía, ¿no? Y hemos creado este tipo de fórmulas de trabajo precisamente para desarrollar toda la oferta y mejorar lo que es el posicionamiento en cada uno de estos ámbitos. Y ahí están no solamente lo que son los restaurantes, que es el grueso de las empresas que forman parte del programa, también hay productores,
también hay empresas de servicios que han creado experiencias vinculadas a la gastronomía. Hay algún organizador de festivales vinculado al mundo de los arroces o feria que tiene gastrónoma. Y trabajamos en 3 ámbitos. Lo primero es vincular lo que es la gastronomía al producto del territorio, porque Valencia tiene una singularidad que pocos destinos urbanos tienen, y es que está rodeada de un anillo de huerta, ¿no? Entonces, el interactuar con el producto, y además, y luego tiene el mar, ¿no? Con lo cual, interactuar con el producto y la gastronomía es muy fácil, y además vincularlo a experiencias sin salir de la ciudad, es decir, cogiendo una bicicleta en el centro de la ciudad y yendo en bicicleta durante 10 minutos, y ahí ya tienes ofertas de empresas que forman parte de este grupo que están ya ofreciendo y que vendemos a través de los canales de la Fundación. Por lo tanto, lo primero es, y por eso el año pasado fuimos capital de la alimentación, tenemos esa singularidad como eso lo tienen muchos territorios, pero como ciudad, como destino urbano, esto ya no lo tienen los territorios, ¿no? Porque las ciudades que compiten en este mercado normalmente tienen unas dimensiones y tal que no les permite aprovechar tanto pues todo ese producto, y en este caso la huerta. Luego, el otro elemento es ir desarrollando cada vez más experiencias. Una de las tendencias que apuntaba Iñaki es precisamente la gastronomía. No es solamente ir a comer a un restaurante, es generar actividades, experiencias vinculadas a los alimentos, al mundo gastronómico con el producto. Por lo tanto, eso estamos potenciando que las empresas que forman parte del programa apuesten por esa vía. Luego, articular una agenda de eventos gastronómicos coherente con lo que queremos hacer y cómo queremos posicionarnos, y que al mismo tiempo permita ofrecer propuestas a lo largo de todo el año, ¿no? Y de hecho, la Fundación viene gestionando la Restaurant Week desde hace muchos años, que es Cuina Oberta, y que ha tenido un gran éxito y lo sigue teniendo. Eso ocurre 2 veces al año, pero la ciudad cada vez tiene más eventos gastronómicos, desde muestras de vinos y productos de la tierra que se hacen en el río, desde Gastrónoma, que lleva ya su 3ª edición y va por la 4ª, que ya va consolidándose como un evento gastronómico importante, diversas jornadas vinculadas al mundo de los arroces, a la cocina marinera. Quiero decir que lo que estamos haciendo es bueno, pues poner en orden en todo eso, y dentro del propio grupo del programa van saliendo iniciativas nuevas. Ahora estamos ya trabajando en un nuevo, bueno, se ha puesto en marcha el Valencia Culinary Meeting, que es otra forma de poner a la mejor gastronomía de la ciudad, que invita a chefs nacionales o internacionales de reconocido prestigio, en algunos casos con estrellas Michelin, en otros sin estrella Michelin, pero realmente propuestas muy interesantes, y hacen y ofrecen durante una semana pues propuestas en diferentes restaurantes de la ciudad. Esto hemos hecho 2 ediciones, vamos a ir a por la 3ª. Estamos preparando un gastrofestival también, al estilo de que combina el arte con la gastronomía, y estamos ahora organizándolo con Bombas Gens, con el Centro del Carmen, con diferentes espacios culturales de la ciudad. Es decir, ya son propuestas que van surgiendo del propio programa y del propio grupo de trabajo, con lo cual al final, y a todas estas nuevas propuestas y que son interesantes, pues traemos periodistas especializados para darles la máxima difusión y que se conozca, y que nos vaya posicionando la ciudad como una ciudad. Por supuesto, en todos los fan trips que traemos, y todas las semanas tenemos fan trips en la ciudad, pues las visitas a este tipo, a restaurantes o a experiencias vinculadas con la gastronomía, con la huerta y tal, pues están presentes en la práctica totalidad de esos viajes de medios o de influencers. Y eso es fundamentalmente el trabajo. Y ahora estamos en un proyecto que es
que lo estamos haciendo también con diferentes sectores que trabajan en el ámbito de los arroces y de la paella, es poner en valor el plato estrella, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, en el mundo hay 4 o 5 platos que son mundialmente conocidos y uno de ellos es la paella, ¿no? Y además no tiene traducción, es conocido tal cual en todo el mundo. Por lo tanto, vincular más, es decir, y la paella está vinculada a España como territorio y tal. Bueno, pues nosotros queremos reivindicar la paternidad o maternidad de esa paella, ¿no? Como plato reconocido a nivel mundial. Y estamos también pues preparando algunas iniciativas que daremos a conocer en breve para ello, ¿no? Y bueno, y este es un poco el trabajo en el que estamos. Aunque se dice muchas veces que todos somos turistas y que la hospitalidad no solo es un deber, sino es un derecho, ¿no? Parece que no tenemos la suficiente cultura turística, ¿no? Y hablo desde lo que me afecta a mí de exterior, ¿no? Es decir, que es la prensa especializada. Cuando se refieren a ingleses, franceses, alemanes, italianos que van a comer a un restaurante, digamos, Michelin o Soles, le llaman turista. Cuando un crítico habla de mi casa, habla guiris y turisteo. Yo no lo acabo de entender, la verdad. Me acabo sonriendo porque al fin y al cabo no me va mal, ¿no? Pero lamento que no haya esa... Claro, si los actores principales o uno de los actores principales, que es la prensa especializada y que se supone que tiene que tener en cuenta todo, la calidad, la dignidad, la cadena, en fin, lo que significa una empresa turística sostenible, ¿no? Acaba llamándole turisteo o guiris, sin ir más lejos, el último blog de Antonio Vergara, es público, por eso lo digo, ¿no? Decía que para turisteo ya estaba la catedral de los Michirones Casamontaña, ¿no? Claro, es penoso. Es penoso porque mis turistas o los que vienen a mi casa no los trae un señor con un cartel, van uno por uno desde sus distintos hoteles como referencia, o sea, no pasan por la calle la han conocido gracias a mí. Ahora cada vez es más conocida, pero no es una calle, no es la salida a la catedral, ni la plaza de toros, ni la estación, ni el aeropuerto, no. Nada más. Reflexión, pero tiene difícil solución, ¿no? Es decir, pero es... Sí. Hola, buenos días. Bueno, las ponencias todas fantásticas, pero mi pregunta es para Marc Rodríguez. En la ponencia he visto que Valencia, en el gráfico, Valencia estaba situada la tercera ciudad en celebración de eventos, pero una línea muy recta, o sea, prácticamente sin crecimiento en los años expuestos. Y como consecuencias decías que una de ellas era que nos faltaban camas. Y estoy totalmente de acuerdo. Y también la entrada de grandes cadenas. Mi pregunta es cómo atraerlo y en qué tiene que participar, que yo considero que tiene que participar la Administración central, porque hasta ahora lo que tenemos es una moratoria en el centro que impide el crecimiento de camas. Bueno, esta pregunta no solo es para mí, ya lo veo. Pero ya me gusta la pregunta. La Administración tiene que posibilitar que las cosas sucedan, desde mi punto de vista. La tengo aquí al lado de la Administración, parte de la Administración, pero quizá yo en su día colaboré con la Administración, desde cuando estaba de hotelero en el Grupo Barceló, en el plan de hoteles que se hizo en la ciudad de Barcelona para el Fórum de las Culturas. La localización, posicionamiento y adecuación en tiempo debe estar coordinado con la Administración. Esta es mi opinión. Hay que ver dónde, ahora lo decíamos, ¿no? El ejemplo que ha puesto
Carlos, de los paraguas es fantástico, ¿no? ¿Dónde queremos ir? ¿Cuál es la solución? Esa línea que es bastante estancada en los últimos años viene porque no se pueden generar grandes eventos. Esto desde mi punto de vista. Entonces, no se pueden generar porque hay una descompensación en cuanto a la planta hotelera. La planta hotelera, la administración debe fomentar que se hagan, pero no... Y pensar también, además, que en los últimos años se han introducido diferentes maneras de alojamiento que no son los hoteles. Y eso también hay que decirlo. En Barcelona, para daros un ejemplo, en el último Mobile World Congress, que tiene más de 100.000 asistentes, el 40% ya no han dormido en los hoteles. Y si entráis en las páginas web de cualquier Airbnb, ya veréis que de vuestra ciudad es muy representativo de ver que encontráis alojamientos desde muchos miles de euros por noche hasta habitaciones en el sitio más humilde a 30 euros. O sea que hay una nueva forma de alojamiento. Los clientes todavía del sector de congresos los clientes del sector corporativo utilizan todos hoteles, porque ahí se trata de que un señor decide y los demás obedecen. Yo tengo que ir a estar en Francia la semana que viene en un sitio que he tenido que buscar en el mapa. ¿Por qué? Porque nuestro presidente nos ha citado allí. Entonces iremos todos allí, tenemos nuestras habitaciones y además nos quieren a todos controlados. Esto es un evento corporativo, es así normalmente. En un evento congresual, asociativo, la gente es la que toma la iniciativa de alojarse en. Y estas personas son las que utilizan los nuevos métodos de alojamiento, aparte del turista, el turista típico habitual. Entonces yo lo que recomiendo es que la administración, juntamente con el sector, vea cuáles son las necesidades para establecer la planta hotelera de la ciudad de Valencia. No os preocupéis que si se dan las condiciones para que eso suceda, los grandes inversores y las grandes cadenas hoteleras, muchas de las cuales son españolas, por cierto, vendrán a la ciudad de Valencia y podrá entrarse en otra dimensión en cuanto al número de al tamaño de los eventos. Aquí en el mundo de los eventos el tamaño importa.